de cómo representar, porque todos los sensores de flujo, todos se van a llamar elementos primarios de flujo, pero hay figuras para representar cada uno de ellos. Entonces, todo eso lo tiene la norma. Entonces, por favor, bájenla. Es la 2009 de preferencia. Cuando estábamos en la escuela, yo les mandé a hacer un engargolado con la norma viejita y la 2009, venían las dos en el mismo engargolado, porque hubo cambios que sí son importantes. Entonces, bueno, ya tenemos 31 compañeros, ya vamos a iniciar la clase. Por favor, nada más me van avisando si ven ustedes la pantalla. Ok. ¿Están viendo ustedes la pantalla? Sí, profesora. Sí. Sí, profesora. Sí, profesora. Que nos dijeron las autoridades que iban a colocar. ¿Ok? Ok. Como pueden ustedes observar, tenemos una serie de letras desde la A a la Z que vamos a aprender. Eso es lo que a ustedes, bueno, a los compañeros, los ingenieros de futuros ingenieros en control y automatización, yo veo que les cuesta mucho trabajo aprenderse el significado de esas letras, qué significan y en qué posición colocarlas. Eso es lo que les cuesta trabajo. La forma de cómo las vamos a colocar no hay problema, porque les voy a ir indicando cómo hacerlo, ¿sí? O sea, para que no tengan problema de hacerlo. Lo único que sí necesito es que se aprendan qué significa cada letra dependiendo del uso que se le va a dar. Ok, si vemos la tabla, voy a abrir toda la pantalla, por favor, para que vean completo. Entonces, si vemos, la norma me da una serie de letras desde la A hasta la Z para que yo pueda poner el tag del instrumento. Van a observar ustedes que en algunas letras y en alguna de las columnas me dice libre o como el usuario escoja. ¿Qué quiere decir eso? Que la norma me da la libertad de que para ella la letra en el espacio en donde me dice libre, yo pueda ponerle el nombre que yo quiera utilizando esa letra. Por decir un ejemplo, en la B, para la norma, solamente si coloco la B en primer término, para la norma ya no le puedo poner yo otro nombre más que quemador o combustión. Eso es lo que significa cuando está en primer término. Pero si yo la pongo en otra posición, yo tengo la libertad de poderle poner el nombre que yo quiera. Claro, cuando ya estoy trabajando, nos tenemos que poner de acuerdo en las bases de diseño, todos los integrantes que conforman una empresa para hacer el control y la automatización de una planta. Es el instrumentista, el de tuberías, el mecánico, el eléctrico, etcétera, etcétera. Todos se tienen que poner de acuerdo y se elabora un plano que se llama plano de notas generales y simbología. Y ahí voy a poner todas las figuritas, todo, letras, señales, figuras que van a estar en un DTI, en un diagrama de tuberías de instrumentación. Y ahí en ese plano es donde yo voy a poner, si voy a ocupar la B en otra posición, yo voy a especificar qué nombre o para qué tipo de acción o variable voy a utilizar esa letra. Esa es la gran ventaja que la norma me deja. Me dice, yo la B en primer término significa esto y no puedes tú ocuparla con otro significado si está en primera posición. Pero si tú la pones en otra posición, donde dice libre, tú le puedes dar el nombre que tú quieras. En esta que le estoy pasando, que está en español, aquí la C dice conductividad, pero realmente, ¿sí? Si yo me voy a la que marca la norma como viene, como es, que viene en inglés, la C
me dice libre o como el usuario escoja. En el ejemplo ahorita que les pasé, que están en español, ahí yo puse un ejemplo. Bueno, ahí el ejemplo es, la C la puedo utilizar para conductividad, porque no tengo ninguna letra que me represente esa variable de conductividad. Ah, perfecto, entonces la norma me deja la C, la D, la M, la N, la O, libres. Cualquiera de esas letras yo las puedo utilizar para decir conductividad o viscosidad o humedad. Entonces tengo esa gran facilidad en esta norma de poderle poner la letra que me deja libre el significado que yo quiero. Entonces yo puse que C para mí en un ejemplo X se va a llamar conductividad. Entonces, si yo quiero decir indicador de conductividad, yo tengo la I que colocada en otra posición que no sea la primera, me hace la función de indicar. Entonces yo puedo poner la C con la I y entonces ya tengo un indicador de conductividad. No estoy afectando nada porque la norma me está diciendo, tienes la libertad de la C, en primer término, ocuparla como tú quieras. Esa es la gran ventaja que tiene esta norma, por eso es muy utilizada en muchos proyectos, ¿sí? Entonces, aquí lo importante es que ustedes se me pongan a estudiar qué significa cada letra dependiendo la posición en la que yo la voy a colocar. Y la posición, yo les voy a dar tips para que puedan colocar sus letras correctamente y no tengan ningún problema. Entonces, no sé si ayer empezamos a hacer algún ejemplo o nada más empezamos a tratar de ver estas letras. Díganme, ¿hicimos algún ejemplo? No, profesora. No. No. Profesora, tengo una duda. A ver, dime. Como dice, le podemos asignar A el ver, nombre que... espérame tantito. Cuando me digan tengo una duda, díganme su nombre, por favor, para irlos conociendo. A ver, Ah, dime. claro. Barrera Calixto. Barrera Calixto, dime Barrera. Bueno, ya nos dijo que son libres en el caso, por ejemplo, de la C, pero entonces en el DTI tendríamos que especificar qué es lo que significa esa letra, Claro, como si fuera un claro. diccionario, por así llamarlo. Más que en el DTI, mijo, en el primer plano que nosotros empezamos a hacer, que es un plano de notas generales, así dice, así se llama, plano de notas generales y simbología. Voy a procurar ponerles una imagen conforme vayamos avanzando para enseñarles ese plano, cómo es, qué es lo que lleva y ustedes vean. Y ahí en ese plano de notas generales, lo observas y sabes todo. O sea que si en el DTI ves una C, que si en el DTI ves una rayita con florecitas, te vas al plano de notas generales y ves que esa rayita con florecitas, ¿qué es? ¿Qué significa? Para que tú sepas o puedas interpretar perfectamente tu DTI. Entonces, ese plano de notas generales es el primero que se tiene que elaborar. Pero ahí especificas todo lo que vas a poner, medidas y todo lo que vas a poner en tu DTI. No sé si quedó claro. Sí, muy claro, gracias. Ok. Entonces, vamos Profesora, a ver, dime. yo tengo una duda. ¿Nombre? González Torres. González Torres. ¿Qué pasó, mija? Ok, tenemos las dos partes de letra de identificación, que es la versión en español y en la de inglés. Y bueno, si hay algunas variaciones en esas dos. Mi duda es que ¿cuál se debe de utilizar? ¿La que está en español o en inglés o Es depende que de...? la norma que tú vas a bajar de internet no viene en español, mi amor. La norma que tú vas a bajar es esta que estás viendo en la pantalla, viene en inglés. Por eso les digo que me busquen la versión 2009. Esa es la más actual, aunque dice uno 2009 y estamos en el 2020. Las normas se tienen que ir, pues, mejorando o arreglando cada 5, cada 10, cada 15 años. Ahorita la ISA S20, S5.1, la última versión que hay es la 2009, es la más actual, por así decirlo. Esa es la que quiero que bajen de internet, por favorcito. Ok, muchas gracias. Esa es la más actual.
Profesora, yo tengo una duda. A Soy ver, Reina dime. Corona. Entonces, ¿la que vendían en la papelería de la escuela ya no la vamos a ocupar? La que vendían en la papelería de la escuela, sí, porque es un engargolado que yo mandé a hacer. Yo dejé ese engargolado ahí y trae las dos, trae tres normas. Bueno, trae dos normas, realmente. Trae la versión viejita de la ISA 5.1, trae la versión más reciente que es la 2009 y le anexé la ISA 5.5 porque esa la van a ocupar en preparación y transporte y en operaciones de separación. Esa norma, la 5.5, es la que les va a enseñar la simbología, pero para los equipos. Cómo vas a representar una caldera, cómo vas a representar un intercambiador de calor. Hay varios tipos de intercambiadores de calor, entonces te vienen ahí los dibujitos de cómo vas a representar cada uno de ellos, cómo vas a representar una tubería, cómo vas a representar un evaporador, una torre de destilación. Entonces, esa norma, por eso la anexé en ese engargolado, porque les va a servir para dos materias. Pero Perfecto, gracias. ese engargolado que yo ahora sí formé y se lo llevé a la chica de la copiadora, esa es la que estaban vendiendo, pero trae norma ISA 5.1 viejita, la 2009 y trae la 5.5. Entonces, si la tienes, esa te va a servir bastante. Sí, muchas Ok. gracias. Ok, entonces, aquí están ustedes viendo las letras, ¿sí? Vamos a empezar a hacer pequeños ejercicios. Me compré mi pizarroncito, miren qué bonito, porque como no me puedo parar, pues tengo de alguna manera que no tengo pizarrón. Bueno, sí tengo un pizarrón ahí en la oficinita que acondicionamos, pero bueno, pues por el momento no me puedo ahorita parar todavía. Varias semanas todavía voy a estar en silla de ruedas. Pero bueno, tenemos que buscar las armas necesarias para poder apoyarnos y apoyarlos ustedes. Vamos a empezar. Fíjense bien. Si ustedes observan, tenemos la letra A. La letra A va a tener dos significados dependiendo de para qué la vamos a utilizar, ¿sí? Si yo coloco la letra A en primer término y la acompaño con cualquier otra letra que yo quiera, por decir, yo quiero un indicador. La A, cuando está colocada en primer lugar que nosotros escribimos de izquierda a derecha, vamos a poner primero la letra A y se me ocurre acompañarla por una I y le pongo su número de lacito, ¿sí? Y ustedes lo van a ver así. Si yo me voy a las letras, la letra A me dice que cuando está en esa posición hace la función de un analizador. Cuando yo lo veo en un DTI, ok, ahí hay un instrumento que es un analizador, ¿sí? O donde me lo presenten, donde me presenten en cualquier DTI esa letra. La I, si yo me voy a buscar mis letras, la I, cuando no está en primera posición, significa indicador. Entonces ahí estoy representando un indicador de análisis. Si observan la tabla, junto a la letra A que dice que significa análisis, está un paréntesis 2, un paréntesis con el número 3 y un paréntesis con el número 4. Esos paréntesis, ahí en la norma, vienen unas notas explicativas o notas aclaratorias. Van a leer ustedes esas notas y van a ver cómo ahí les dice que cuando ocupen la A en primer término, lo que la norma me pide es, ok, tú tienes, ahí me dices un indicador de análisis, pero ¿de qué tipo de análisis me estás hablando? Entonces, ¿qué hago? Permítanme. Bueno,
mire, estoy ocupada, estoy dando clases. Entonces, si me pudiera regresar la llamada más tarde. Ok, gracias. Perdón. Entonces les decía, la norma con esos paréntesis que muchas de las letras que ustedes van a encontrar paréntesis con un número. Quiero, por favor, en sí la tarea que les voy a dejar y les voy a dar 8 días para que me la entreguen, va a ser eso, que en esa norma, cuando la bajen, se van a ir a las notas y me van a poner desde la nota 1 hasta la nota que encuentren aquí en sus letras, que es la 20 y tantos, y me van a traducir o a leer y me van a hacer un resumen. ¿Qué dice la nota 1? ¿Qué dice la nota 2? ¿Qué dice la nota 3? Eso, muchachos, les va a servir muchísimo porque van a entender o a comprender mejor cómo poner el tag o cómo usar las letras para poner el tag del instrumento. Entonces, lo que la norma me dice aquí en el punto de la letra A es que yo tengo que aclarar qué tipo de análisis estoy realizando, de tal manera que si ustedes observan mi pizarroncito, me dice la norma, ok, me vas a poner la letra A en primer término, pero quiero que afuera de la figura geométrica, donde me estás diciendo dónde está ubicado ese analizador, me pongas qué tipo de análisis estás haciendo. Y entonces ahí ya digo que tengo un indicador de análisis para pH. El tipo de análisis que voy a hacer lo tengo que poner aquí afuera, ya sea para pH, ya sea para dióxido de carbono, ya sea para oxígeno disuelto, etcétera, etcétera. Pero tengo que especificar para qué tipo de análisis voy a utilizar la A en primer término. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es lo que me marca la norma. Entonces tengo que hacerle caso a la norma. Eso es cuando la A está en primer término. Cuando la A no la coloco en esa posición, ¿sí? Lo que quiere decirme es, ok, no la necesitas para representar un analizador, ok, pero también puedes representarla o ocuparla para representar cuando tengas una alarma, ¿sí? Entonces, cuando yo tenga una alarma, yo no la voy a colocar en primer término, yo la voy a colocar en otra posición, que ahí es donde les voy a dar los tips, dónde la van a utilizar o dónde la van a colocar, ¿sí? Entonces, cuando hagas la función de alarma, tú la vas a colocar, pero en otra posición que no sea la primera. Y por lo general, uno de los tips, ahorita eso lo van a notar al final, cuando utilizamos la A como alarma, siempre va después de la variable, siempre. Entonces ahí, si se fijan, ya no está en primer término, ya está colocada después de la variable. ¿Y cómo lo voy a leer? Ok, si me voy a la tabla, otra vez, vean la L significa en primer término nivel, en segundo término o en otra posición puede significar luz o puede significar bajo. Entonces, yo aquí, por decir, yo no puedo utilizar luz porque diría alarma, luz, flujo. Ah, caray, ¿y eso qué es? Pero si ocupo el significado de bajo, entonces aquí yo estoy leyendo, ¿sí? Yo estoy leyendo alarma por bajo flujo. Entonces, nada más que se aprendan lo que significan las letras y darle el sentido correcto, ¿sí? Entonces, yo tengo la A y la estoy ocupando en dos posiciones diferentes. En una va a significar analizador y en la otra yo la puedo ocupar cuando quiera decir que tengo una alarma por bajo o por alto flujo, nivel, presión o temperatura. Hasta ahí, ¿sí entendieron cómo puedo ocupar esa primera letra? Sí, profesora. Sí, maestra. Sí, maestra. Disculpe una duda. A ver, dime. Juan Manuel Cortés. Sí. Ok. El 100
qué significa y va en todos o solamente en algunos? ¿Se acuerdan cuando empezamos la clase pasada, que empezamos a ver cómo identificábamos un instrumento? ¿Sí? La clase pasada si alcanzan a ver todos la pantalla. La clase pasada dijimos que con las letras que estamos viendo ahorita, vamos a dar el tag del instrumento. El tag es el nombre, el nombre. La figura geométrica me va a servir para decir dónde está ubicado, si está en campo, si está en un tablero principal, si está en un PLC, etcétera, etcétera. Las letras, colocándolas correctamente, me van a decir qué hace ese instrumento, ¿sí? Como en el ejemplo que están viendo ahorita, es un controlador indicador de temperatura. ¿Qué variable estoy controlando? Temperatura. ¿Cuál es la acción principal de ese instrumento? Controlar. Su acción auxiliar es indicar. Y este número es el número de lazo. El número de lazo se lo pueden dar en base al equipo. Si el instrumento va a estar montado en un equipo y el equipo es el tanque 400, entonces el número de lazo o el número de lazo que van a tener todos los instrumentos que estén en ese tanque va a ser 400. Si no, decíamos ayer que la numeración la podíamos poner con un dígito, con 2 o con 3. Cuando se tenga un proyecto pequeño y no se tenga asignados números para la identificación de los equipos, de las áreas o la planta, es posible utilizar un número básico. Ejemplo, 1-1, -01 o -001. ¿Sí? Bueno, el guión, olvídenlo, lo del guión. Es 1, 01 o 001. ¿A qué viene con esto? Lo único, ese número de lazo, es que tú me digas, pues todos mis instrumentos que conforman un lazo de control, que ya dijimos que el lazo es conjunto de instrumentos que interconectados entre sí me van a medir y controlar la variable de proceso. Quiero saber si todos los instrumentos que conforman ese lazo por norma deben de llevar el mismo número y se les asigna un número X. Ustedes ya en el trabajo, todas las disciplinas, todas las ingenierías, como acabo de repetir, instrumentación, mecánico, eléctrico, etcétera, todos se ponen de acuerdo para asignar este número. No hay una norma, no hay una regla, ¿sí? Lo único es que todos deben de llevar un número para identificarlos. Es como si nos imaginamos como si estuviéramos en el salón de clase. Y si estamos en el salón de clase, yo digo, pues a ver, José Barrera, Víctor, Sebas, Laura, van a pertenecer a la fila número 1 y les asigno que ellos son la fila número 1. Y después agarro con la fila número 2 y digo, pues, Hazel, Simi o Reina, ¿es Simri, Reina? Simri, Reina. Ok. No sé, Marta, Carmelita y eso van a pertenecer a la fila número 2. De tal manera que cuando yo diga integrantes de la fila 1, ya sabemos quiénes son de la fila 1, quién es de la fila 2. Así en los instrumentos debemos identificar con un número a los instrumentos que pertenecen a tal lazo. Y todos los que conforman ese lazo deben de llevar el mismo número. No sé si ya en ese aspecto, ¿sí? ¿Ya me entendieron por qué se debe ese número? Yo ahorita en el ejercicio estoy poniendo 100, pero yo puedo poner 01 o puedo poner 30 o puedo poner 400.
Ahorita el número, pues lo estoy agarrando porque yo quiero, pero ya en un proyecto, ya el número, a ver, me dicen que Reina, Simri, Reina, ¿no me escucha? No, yo sí la escucho, es otro compañero, maestra. Ah, pues yo, a ver, espérenme. ¿Los demás sí me están escuchando? Sí, Maestra, se escucha Ahora, perfecto. Sí, escucha. el Sí, compañero le que escucho, está profesora. escuchando a lo mejor tiene apagado su micrófono. A eso se Adelante. refiere con el número que yo le estoy poniendo aquí abajo. Y todo siempre que hagamos simbología, si ustedes me dicen, o en el examen yo les pongo alarma por bajo flujo en campo, ok, me hacen esto, y me hacen esto, y me hacen esto, sí. Así, y me lo dejan así, sin número, tache. La simbología lleva tag, número de lazo y ubicación. O sea, figura geométrica, letras y números. Esas tres cosas son las que debe de llevar su simbología. Si algo les llega a faltar, tache. Y nada de que, maestra, es que tuve la idea, no, mi amor, es que allá afuera, cuando ya estés trabajando, no es de que tuviste la idea o a lo mejor pensaste tal cosa, no. Hay que hacerlo correctamente, por eso ahorita, aunque nos tardemos, lo vamos a hacer para que ustedes aprendan a hacerlo correctamente. Entonces, ya no hay ninguna duda por qué el número, por qué la figura geométrica o por qué las letras. No, No, maestra. profesora. Ok, perfecto. Entonces, vamos a continuar. Ok. Vámonos con la letra B. Si se fijan, la letra B nada más tiene un significado. Es de las pocas letras que nada más tienen un significado. Combustión, quemador. De ahí en fuera, yo es libre. Entonces, ya sé que cuando me pidan sensor de combustión en tablero principal o sensor de combustión en un equipo, va a estar en campo. Entonces, yo pinto mi B en primer término porque sé que es combustión y en mi tablita busco la letra que me representa sensor o elemento primario. Si yo me voy, aquí tengo una letra que es la E, que cuando está en primer término significa voltaje, pero si sigo, cuando no está ubicada en primer término significa sensor o elemento primario. De tal manera que si a mí me piden sensor de combustión, yo ya tengo BE ubicado en campo y entonces aquí yo estoy diciendo que es un sensor de combustión que está ubicado en campo. ¿Ok? La letra C. La letra C para la norma no tiene significado cuando está en primer término, pero cuando está en otra posición puede significar control o puede significar cerrado. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera decir, la puedo utilizar para control o la puedo utilizar para decir cerrado. Ok. Para Maestra, tengo una control, duda. yo voy a utilizarla, ¿sí? Se me ocurre poner o decir, Maestra, tengo una duda. a ver, dime. Sí, dime, ¿quién? Por ejemplo, en el de combustión, yo, Sebastián Vázquez Ramírez. Vázquez Ramírez, ¿qué pasó? Por ejemplo, en el de combustión, el número 2, ya encontré la norma y dice que el específico, bueno, le voy a leer la norma, ¿no? El específico significado da por medida y iniciación variables y nombra cuáles llevan el número 2. Dice, estas no serán modificadas. O sea, no entiendo cómo. A Dice que ver, no será otra vez. modificado, significa el 2. No, Es no, que no, no. el 2 al lado del B, aquí da su No, especificación. no, Dice no, que no no. será modificada.
Ah, que este significado que tiene la B para la norma El 2. ISA, tú no la puedes Ajá, en el cambiar. 2. Aquí tiene un paréntesis con el número 2. No recuerdo si Por las eso están notas, todas las letras, ¿no? espérame, no recuerdo si las notas aclaratorias están antes de esta tabla en tu norma o después. Pero tú te tienes, la tarea es que se vayan a estas notas Antes. aclaratorias y que en el inciso número 2 leas lo que te dice ahí y vas a poder entender para qué es este significado. Este significado no lo puedes modificar, no lo puedes cambiar porque la norma te está diciendo, para mí significa combustión o quemador. Este número 2 son notas aclaratorias. A ver, voy a ver si me pueden entender. Aquí les puse algunas partes de la norma. Mira, por decir, aquí en esta, dice, la primera letra A, análisis, cubre todos los análisis no descritos por una letra opcional del usuario, o sea, libre, ¿sí? Aquí cubre todos los análisis. El tipo de análisis se debe definir con una nota fuera del círculo de identificación, lo que yo les decía. Entonces, si tú te vas a las letras, pues ves la A y luego ves un paréntesis 2 y un paréntesis 3 y un paréntesis 4. Esos paréntesis vienen en estas notas, haz de cuenta como si aquí dijera el 1, el 2, el 3, el 4, etcétera, ¿sí? Yo lo puse en desorden, no está en el orden en el que vienen las notas. Pero a lo que voy es que con esos paréntesis que tiene cada letra ahí a un ladito, lo que tienes que hacer es leer, porque si no lees esas notas, por decir, si yo ahorita no les explicara yo, o nada más les dejara, bajen la norma ISA a ese 5.1 y léanla, que eso es lo que hacen muchos maestros, y léanla, y ya, no pierdo tiempo, porque eso es nada más de leer y que entiendan. Si tú no te vas a estas notas, ibas a saber que tenías que poner afuera del círculo el tipo de análisis que tienes que hacer, o decirme, ese analizador lo quiero para pH, no. Entonces, por eso ahora sí que ¿cómo se llama? Esas notas son las que quiero que me lean, por favor. Esas notas vienen aquí. Esto que les acabo de mostrar, que leímos de que se tenía que poner afuera de la figura geométrica, el tipo de análisis que viene, se los explican en estas notas. Entonces, esto es la tarea que necesito que me hagan. Que me busquen donde dicen notas aclaratorias o notas específicas y me copien desde la 1 hasta la 26, 27, son más o menos las que vienen, y ahí les viene aclarado cómo utilizar esas. No sé si a eso te refieres, Sí, compañero. porque ya las encontré. Sí, y ya analicé bien la tabla. Y las que dicen que el usuario las escoge, esas no llevan el 2, por lo cual la norma, en la tabla que ya encontré de la norma, dice que los que tengan el número 2 son las que no van a cambiar. Y eso está en la tabla, porque si se da cuenta en la C y en la D, que es el usuario escoge, no está el número 2. Pero no es que sea el número 2, mi hijo, sino que le pusieron el Sí, 2 está en la porque... norma. No, espérame tantito. No me refiero a que solamente si tiene el número 2 no va a cambiar. Este no va a cambiar. Este siempre cuando lo pongas en otra posición que no sea la primera va a significar indicador, Ajá, siempre para la norma. Y no tiene aquí el número 2. A lo que voy es que el número que le pusieron aquí es que te vayas a las notas y ahí te aclaran cómo debes de usar correctamente estas letras. sí, ya entiendo. ¿Ok? Pero Entonces, el significado que ya las letras tienen, que ya tienen aquí, esas no las pueden cambiar, esas no las pueden modificar. Únicamente van a cambiar o a ponerle el significado que ustedes quieran a donde dice libre o como el usuario escoja, como en estos casos.
como en estos casos, ¿sí? Solamente. La tarea es que me entregues de todas las notas traducidas para que ustedes tengan dónde estudiar y entiendan cómo utilizar estas letras. No sé si ya quedó claro. Sí, sí, gracias. Ok. Bueno, entonces ya decíamos la letra B. En la letra C, ok, la letra C nada más tiene dos significados y esa es cuando mi C no está en primera posición. Y la C siempre, siempre de los siempre, haga la función de control o haga la función de cerrado, siempre va a estar, se va a escribir al final de la palabra. Siempre, es otra regla. ¿Ok? Entonces, yo puedo poner, por decir aquí en el ejemplo, yo puedo poner controlador, registrador de presión. La C la escribí al final, porque ese es uno de los tips que son de los que tienen que acordarse. Aquí está haciendo función de control. Aquí no voy a decir, si se van a las letras, la Z significa posición cuando está en primer término. La S, interruptor. Aquí me dice un chico, maestra, ¿cómo voy a saber si es control o es cerrado? Mi amor, tan solo por lógica, ponte, ¿cómo dirías? Interruptor o controlador, interruptor, posición. ¿A qué te suena eso? No, pues a nada. Ok, si dices interruptor de posición cerrada, esos interruptores son los que llevan las válvulas de control para indicarnos de alguna manera, ¿sí? O cerrar o abrir la válvula. Esos interruptores van en las válvulas de control. Entonces, ya esto lo van a adquirir ahora sí con la experiencia, con ejercicios y demás, a utilizar la letra, pero dependiendo del uso que le van a dar. Aquí no puedo decir cerrado, registrador, cerrado, presión. ¿A qué le suena eso? A nada. Pero si dicen controlador, registrador de presión, a eso ya tiene otro sentido, ¿sí? Y aparte, como van viendo ustedes, van a ir viendo los instrumentos en el DTI, ya ustedes ahora sí, por intuición, ya van a saber, pues este es un controlador, pues este es un interruptor, ¿sí? Cerrado. Ok. Entonces, la C siempre la voy a colocar al final de las letras, ¿sí? Y esos son los dos significados que tiene. La D, me regalan, espérenme, 2 minutitos porque ya me pasé de la hora, no, ya. Nada más paso asistencia, por favor. Un segundo. Ok. Un momentito. Ok. Y así nos podemos ir con todas. Ahora, la D, cuando está en primer término, no significa nada. Pero si se fijan, las dos primeras columnas realmente me las toman como si fuera una sola letra. ¿Por qué? Porque la norma me dice, para que no te hagas camotes, yo te voy a ayudar con unas letras modificadoras. Esas letras modificadoras, ¿para qué me sirve? Ok. La D, yo la tengo que dice diferencial. Espérenme tantitito.
Ok, fíjense bien. Yo tengo unas letras modificadoras que me van a ayudar mucho. La presión es una variable, pero la presión diferencial es otra variable. Si yo busco una letra que esté en primer término para decirme presión diferencial, no la tengo. Entonces tengo que hacer uso de esas letras modificadoras que me ayudan. Ok, presión diferencial, ok, tengo la presión, pero ahora puedo ayudarme con una letra que es modificadora y que va juntito a esto, y entonces me modifica el sentido de mi palabra. Ya no es presión, ahora ya se convirtió en presión diferencial. Y entonces yo puedo hacer uso de esa letra y aquí ya no tengo dos letras, por así decirlo, ya tengo sí dos letras, pero que me representan una sola cosa, que me representan una variable. Entonces yo puedo utilizar la D como letra modificadora y ahora sí ya puedo hacer uso de ella para decir presión diferencial y la convierto en automático, aunque tengo dos letras, pero la convierto, se podría decir, en una sola, porque ya tengo ahí una variable de proceso. Para eso me sirven las letras modificadoras, ¿sí? Ahora, la D, ¿cómo la puedo utilizar en primer término? No sé. Si se fijan, en ninguna letra de la A a la Z tengo cómo representar densidad. Ah, perfecto. Pues la D, si yo ocupo esto, yo ahí estoy diciendo sensor de densidad, pero ya sé que la D es libre y la norma me dio toda la libertad para que yo le pusiera el nombre que yo quiero. Y yo necesito la variable densidad y no la tengo como representarla en mi DTI, pero sí tengo esta letra, o tengo la M, o tengo la N, o tengo la O, cualquiera de esas letras libres para que yo las pueda utilizar con el significado que quiero. Me Profesor, gustó tengo la una duda. ¿Mande usted? Cuando ocupamos estas letras que son libres de elección, ¿en el DTI se especifica lo que significa? Sí, en el DTI no la especificas, en el DTI nada más la pones. Donde especificas qué significa es en el plano de notas generales y símbolos. Ah, ok, gracias. De eso no se preocupen, les voy a mostrar un plano así en pantalla para que ustedes vean qué es un plano de notas generales y simbología. Pero ese se tiene que hacer, es el primero que se hace para que cuando el eléctrico, el tubero, el instrumentista, el de procesos, quien sea, vea el DTI, ah, aquí trae esto, me voy al plano de notas generales, ah, ya sé que la D la ocupaste como densidad, o ah, ya sé que esta línea más gruesa la ocupaste de tal manera. Y esa es la gran ventaja que tenemos con esos planos. ¿Ok? Un favorzote para no pasarme como el día de ayer, me corren 10 minutos antes, por favorcito de la hora, si son tan amables. Sí, profesora. Ok. Fíjense bien. Ustedes les voy a abrir la pantalla y van a tener las letras. Voy a dejar, a pedirles 3 ejercicios. Y pónganmelos, háganlos en su cuadernito y ahorita le pregunto a cada uno de ustedes cómo lo hizo. ¿Sí? Ahí va la pantalla completa. Ok. Anoten, por favor. Pónganme una alarma por bajo flujo, ubicada en tablero principal. Pónganme termopozo para temperatura o de temperatura, como quieran.
Termopozo para temperatura, por favor. Ubicado en campo. Quiero un indicador de peso. Póngalo también ubicado en campo. Y pónganme bueno, con esos tres, que no se pase la maestra, ya con esos tres. Háganlo. Ya les dije la ubicación para que sepan qué figura geométrica van a poner y traten de hacerme con las letras que están viendo en su pantalla la alarma de bajo flujo, el termopozo de temperatura o para temperatura y el indicador de peso. Ustedes me indican cuando alguno de ustedes haya terminado. O también me indican si tienen dudas todavía. Profesora, ¿Quién el- habla? Juan Cortés. Juan Cortés. El segundo era poner un termopaso. Termopozo. ¿Termopozo? Ah, Termopozo. vale, gracias. Para temperatura. Profesor, una pregunta. Sí, dime. Mejía Reyes, ¿el número de lazo de control es el mismo para todos? No, pónganle cualquier número ahorita porque no estamos haciendo un lazo, estamos haciendo ejercicios. A uno le puedes poner el 100, al otro puedes poner 200, al otro le puedes poner 001. Yo cuando hago mis ejercicios a todos les pongo 100, pero estamos haciendo ejercicios. Cuando ya estemos haciendo lacitos de control, ahí sí tenemos que ponerle el mismo a todos. Ah, ok, gracias. Ok. ¿Todavía no? No, todavía no. Tengo el primero, creo. ¿Quién habla? Barrera. A ver, Me Barrera. falta el segundo. A ver, Barrera, ¿cómo hiciste el primero? ¿Qué figura pusiste? Esa, ¿Cuál es está esa? en mi pantalla. Puse un círculo con la rayita cruzada, que es lo que indica que está montado en tablero. Y las siglas fueron FAL. Perfecto, muy bien, Barrera, exactamente, ¿sí? Alarma. Ahora nada más, Profesora. Barrera, hay que cuidar, permíteme, mi reina, Barrera, hay que cuidar esa rayita, si ves Es tus completa. símbolos, es completa, que abarque Ah, todo el ok. símbolo, porque también ahí en un proyecto te lo pueden echar para atrás. Perfecto. Ok. Muy bien. Síguele con el siguiente. Por ahí alguien me hablaba, una hermosa. Ah, sí, yo, era debido a eso, de la rayita que le faltaba que uniera, porque Sí, pues yo me acordaba que era toda. es toda. Tengo duda en el indicador de peso. Ajá. Este,
como tal, no hay un peso para ponerlo en segundo plano, pero hay una que dice, la W es peso. Entonces, La puedo poner, entonces, puedo poner el círculo, la A, la W y el 100 abajo. a ver, Le yo muestro. te pedí indicador de peso. Ajá. El indicador, tenemos una letra, ¿sí? Ujú. Que debe de estar, no en primera posición, debe de estar en otra posición. Ok. La I no la puedes poner en primer término porque la I, cuando hace la función de indicador, siempre va colocada en otra posición que no sea la primera. Y Ok. entonces dices indicador de peso, entonces peso tiene que ir en primer término y buscar qué letra. ¿Qué letra pusiste? No, la I, la, ajá, la I. La I, cuando la pones en primer término, ¿qué significa? La I significa, indicador. No, cuando está en primer No, término. no es cierto. Es la A, ¿no? La A es la que va en primer término y significa indicador No, análisis. No, ya me confundí. Ajá. yo no pedí análisis, pedí indicador de peso. Más bien sería WI, ¿no? WI, Con un exactamente, círculo. con Un un círculo círculo y un número. Ajá. y su número. A ver, ¿quién me habla? ¿Miranda? Ajá, es que por ejemplo, yo estaba checando y eso de los AIS sería, igual se podría contemplar preso, A ver, mijita, es que no se te escucha. que si el AH también se podría contemplar como indicador de peso. La H, Ajá, la H cuando está en primer término es Han, que es manual. ok. Entonces, acuérdense, estas letras son en inglés. ¿Cómo dices peso en inglés? Wait, Weight. Si te vas a la W, aquí tienes una weight. es que no lo alcanzaba a ver. Ahorita yo sé que les está costando trabajo porque no tienen ustedes todavía su simbología a la mano Profesora, o no la han estudiado, ¿sí? Entonces, este, por eso les dejé las letras hace un ratito. Ujú. profesora, Entonces, mande usted. disculpe, creo que yo ya acabé, pero tengo una duda en lo del termopozo, porque creo que es la segunda, el segundo término, pero en W, pero no estoy seguro. ¿Está muy bien? ¿Está seguro? Eso es, ¿sí? Sí. Vale, gracias. Miren, Profesora, a ver, dime, para el termopozo quedaría TW TW, exactamente, en un TW, círculo. en un círculo, como lo están viendo aquí. El primero era la alarma por bajo flujo, ¿sí? En un tablero principal. El segundo, termopozo, que es TW en campo, y el tercero es WI, que es indicador de peso, en campo también. Lógico, ahorita no saben qué es un termopozo. A lo mejor algunos de ustedes sí, a lo mejor no, ¿sí? Un termopozo, cuando veamos temperatura, es la única protección que se le puede poner a un sensor de temperatura. Cuando tenemos fluidos a altas velocidades, cuando tenemos fluidos corrosivos, erosivos, que me pueden dañar mi sensor, porque mi sensor, el termopar, el RTD, ¿sí? O el bimetálico, vamos a ver varios, van a estar dentro del fluido, van a estar sensando la temperatura, pero yo quiero proteger a mi instrumento. Hagan de cuenta si alcanzan a ver mi plumín. La puntita del plumín con la que estoy escribiendo, hagan de cuenta que es el sensor. Entonces, para no dañar el sensor, ¿qué hago? Le pongo un capuchoncito, ¿sí? Un capuchón. Entonces, ese capuchón es al que yo le llamo termopozo. Y este es el que va a estar realmente dentro de mi proceso.
protegiendo a mi sensor de los peligros del fluido, ¿sí? ¿Cuál es la única desventaja de usar un termopozo? El tiempo en que va a tardar en mandarme la señal, porque en lo que hace la transmisión del calor hacia el termopozo y del termopozo al sensor, ¿sí? Esa es la única desventaja. Pero en muchos procesos no queda de otra más que poner el termopozo, que es una cubierta, es una barra perforada, ¿sí? De uno de sus extremos para poder llegar yo y colocar mi sensor. Y el termopozo y el sensor lo van a ver en un solo equipo, por así decirlo. Pero cuando yo quiera darle mantenimiento a mi sensor, pues lo único que hago es desconectarlo. El termopozo es el que se queda dentro de la línea y ya puedo sacar mi sensor para hacerle mantenimiento o para cambiarlo, si lo necesito cambiar. Entonces, cuando seleccionemos el termopozo, ahí van a ver todos los cuidados que debemos de tener, porque este señor ya se queda de por vida ahí dentro de la tubería. Entonces hay que seleccionarlo adecuadamente, ¿sí? Para que nos dure muchísimo tiempo. Pero es una protección que se le pone a los sensores de temperatura. Entonces, aquí lo tenemos representarlo. Aquí lo estoy representando. ¿Sí lo ven todos? El TW. Sí, profesora. Ok. Sí, profesora. Eso cuando yo lo veo, digo, aquí hay un termopozo de temperatura. Aquí lo pusieron aquí afuera, pero realmente mi sensor de temperatura está aquí, ¿sí? Antes lo que se hacía es poner otro círculo pegadito aquí al TE y ahí poner el TW para indicar que este sensor tiene una protección, tiene un termopozo, ¿sí? Pero bueno, lo pusieron aquí, bueno, pues ahora la nueva norma me dice, ya no necesitas poner estas letras, ahórrate espacios. Y cuando veamos la simbología de temperatura, van a ver cómo sobre la línea me pintan como un circulito o me ponen como si fuera una cachucha aquí, un semicírculo, la mitad de un círculo. Y cuando ustedes lo vean plasmado en un DTI, de antemano, ya saben que este sensor tiene su termopozo. Y nada más lo representan ya sea con un círculo pequeño aquí en la tubería o lo ponen con un semicírculo aquí encimita. En unos casos, otros siguen acostumbrando a poner estas letras, pero estas letras lo más correcto, por así decirlo, es que este círculo con el TW adentro lo pusieran aquí pegadito al TE y entonces decir que este sensor de temperatura tiene una protección que es un termopozo. ¿A poco no se ve padre esto ya cuando ustedes me lo sepan interpretar? ¿Sí? Ahora, en flujo tenemos una serie de figuras como esta, porque todos los instrumentos para flujo, que son bastantes, todos se van a llamar FE, todos. Pero la norma ISA me da una serie de figuritas que cuando yo lo vea, ya sé de qué tipo de sensor se trata, ¿sí? Entonces, aquí en este dibujo les falló un poquito porque aquí tienen que poner como aquí el FE indicando que es este sensor y este va dentro de la tubería o en la tubería y de aquí ya conecto mi transmisor de flujo que manda una señal eléctrica a un registrador de flujo que está ubicado en un tablero principal, ¿sí? Entonces, cuando ustedes ya tengan más habilidad en la simbología, no les va a costar nada de trabajo identificar, aquí está mandando una señal. ¿Qué es esto? Es un TS, es un interruptor de temperatura. ¿Qué es esto? Es un controlador registrador de temperatura ubicado en un tablero principal. Este interruptor manda una señal ¿a dónde? A una alarma por baja temperatura. Y aquí este controlador
¿sí? Manda una señal neumática. En estos dibujos, fíjense bien, aparecen en internet y aquí hay muchos errores. Yo no puedo mandar aquí, en primera no puedo tener aquí pegadito así, de esta manera, estos instrumentos. Necesito saber, le está mandando una señal al interruptor, ¿de qué tipo? Si se la está mandando eléctrica, entonces este controlador nunca de los nunca va a poder mandar una señal neumática. Aquí tiene que tener un convertidor. Eso es lo que ustedes tienen que aprender a hacer sus DTIs correctamente. Aunque no lo crean, yo lo veo aquí con mi esposo, que es el director de ingeniería de proyecto, cómo se equivocan los ingenieros al hacer esto. Pero garrafales, que si un día le dije, te juro que si yo pongo a mis alumnos de quinto o de sexto, me encuentran fácil todas las fallas que tienen ahorita tus ingenieros de años de experiencia, ¿sí? Pero parece mentira, y aunque ustedes no lo crean, a veces, no es que se eche la conchita, pero a veces se confían en sus conocimientos, y como a veces muchos proyectos es de nada más copia y pega, ahí es donde cometen errores bárbaros. Entonces, si este controlador es eléctrico, no me puede mandar una señal neumática. Si este controlador es neumático, correctamente, sí me puede mandar una señal neumática. Y aquí vamos a ver que tenemos sensores de varios tipos, y con esto represento que mi sensor de temperatura es de tipo de sistema termal lleno. Eso ahorita le estoy hablando en japonés, no me están entendiendo ni jota, pero bueno, conforme vayamos viendo las unidades, van a ir conociendo todo esto, ¿ok? ¿Seguimos haciendo ejercicios? ¿Tienen alguna duda? No, profesora. Ok. Eso está facilito, pero a ver. A ver, vamos a hacer algo. No. A ver, ¿quién me puede decir qué es esto? Una sola persona. Yo, profesora. A ver, ¿quién es yo? Martínez Martínez. Martínez, ¿qué es esto? Sería un transmisor de temperatura. ¿Ubicado? Ubicado en campo. Perfecto. ¿Otro que quiera participar? Reina Corona, maestra. Reina Corona, ¿qué es esto? ¿Es TIC, maestra? Porque TIC, está muy junto. sí. Ah, ok. Sería un controlador. Ajá. Indicador de temperatura, ubicado en tablero. Tablero principal. Perfecto. ¿Otro que quiera participar? Yo, profesora. ¿Yo quién? Héctor Cordero. Héctor Cordero. ¿Quién? ¿Qué me representa esto? Es TB. TY. TY. Entonces debe ser un dispositivo auxiliar de temperatura. Es un dispositivo auxiliar, estoy de acuerdo contigo. ¿De qué tipo? Tan solo, mis amores, fíjense bien. Aquí viene una señal y aquí sale otra señal diferente. ¿Qué es? ¿Qué está pasando aquí? Traduce la señal de eléctrica. ¿Convertidor? No reduce. ¿Convertidor? Convertidor, ¿no? Exactamente. Entonces, esto, cuando yo veo este simbolito, me está representando que es un convertidor de señal. Es un convertidor
de señal para la variable temperatura, que me convierte de una señal eléctrica a una neumática. Me decía un chico, maestra, pero aquí debería de llevar una N. Le dije, ¿cómo dices neumático en inglés? A neumático le pones pneumatic, ¿o no? Entonces, ¿con qué letra empieza neumático en inglés? Con una P. Por eso le están poniendo aquí la P. Ah, ok. Entonces, esto es un convertidor de señal para la variable temperatura, que me va a convertir de una corriente eléctrica a una neumática. Y por último, esta. Yo. Yo, profesora, mesa niño. Mesa niño, eso, las mujeres primero, no es cierto. Primero las mujeres. A ver, mesa niño, ¿qué es? Sale. Es una válvula de temperatura ubicada en campo. Perfecto. Muy bien, mis niños, muy bien. Ahorita, y eso que ahorita no hemos visto casi nada de letras. Entonces, no tiene mayor chiste más que se aprendan qué significan las letras. Y dependiendo de eso, ahora, lo que pueden hacer es esto. Es muy complicado, pues, estarme viendo en la computadora y luego estar atendiendo a la proyección que yo tengo. Impriman esa hojita. O si ya varios de ustedes tienen su norma ahí a la mano, si no, impriman esa hojita de letras y ténganla ahí cerca de su mesa y eso, y cuando les pide ejercicios, ya tienen sus letras ahí. En clase, en quinto, les permito que saquen su norma. En sexto ya no, porque se supone que ya se la aprendieron. Pero en quinto está permitido. Saquen su hojita, impriman esa hojita y ténganla ahí. Si quieren, tradúzcanla al español, si les cuesta trabajo y eso, ¿sí? Y ténganla para los ejercicios, porque vamos a estar haciendo ejercicios, ¿sí? De eso, yo les voy a dar todas las armas para que se puedan defender. Sí, dime. Reina Corona, tengo una duda con la tabla. La X, la Y y la Z en la columna 2 dicen X-axis. ¿A qué se refiere? Bueno, X, Y-axis y Z-axis. Les decía, no sé si con ustedes o creo que fue con el otro grupo, ¿sí? Estas letras, no todas las vamos a utilizar nosotros como ingenieros en control y automatización, ¿sí? Estas letras a veces las utilizan los eléctricos, a veces los utilizan los civiles, y entonces ellos ya utilizan estas letras. Nosotros no las vamos a utilizar para la simbología en instrumentación, ¿sí? Entonces, por eso hay algunas letras que nosotros no vamos, por así decir, a hacerle caso. Si yo quiero poner o utilizar una de estas letras en otra posición donde yo le pueda dar un significado, lo hago. Si no, no. O sea, esta norma no nada más nos va a servir a nosotros como ingenieros en control y automatización, sino le sirve a varias disciplinas. Entonces, hay letras, por decir, que nosotros no vamos a usar, ¿sí? Por decir que es un punto de prueba, un punto de conexión. Nosotros no lo utilizamos, lo utilizan los proceseros, porque ellos tienen que marcar en sus planos dónde dejaron puntos de prueba para ir a tomar muestras del tipo de fluido que están manejando, los químicos, por decir así. Pero no todas las letras nosotros lo vamos a utilizar. Entonces, de eso no se preocupe, ¿sí? Vamos a ir indicando qué letras son las que nosotros vamos a estar utilizando. Que sí sé, es la mayoría, sí, es la mayoría, pero no todas. De Perfecto, eso no, gracias. No se preocupe. Ok. Entonces, ¿cuál va a ser la tarea? Ya, y yo quiero que se vayan apurando porque no quiero que se saturen en tareas. Ahorita apenas empieza el semestre. Perdón. Ya les dejé para los chicos que se inscribieron martes o miércoles y a lo mejor todavía no están enterados, ya hay una tarea que hay que entregar, les di 15 días para entregarla. Entonces,
Ahorita al ratito, por Classroom, les mando la tarea, esta segunda tarea, que es que me hagan un resumen de todas estas notas para que ustedes entiendan a qué se refiere, ¿sí? De todas estas números entre paréntesis en cada letra y empiezan con la A y me van a decir, hay algunas si se fijan que se repiten, entonces no tiene caso. Si ya pusieron el 2, donde marque el 2, pues ya no la pongan. Si ya pusieron el 3 y se repite el 3 en alguna otra, pues ya no la pongan, ¿sí? Váyanse de la 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta la veintitantas que marque. No me repitan en cada letra la misma. Entonces, yo nada más quiero un listado de la norma, de las notas generales de la 2 o la 1, la 2, la 3, hasta la veintitantas. Sí, lo que marque aquí en su tablita. Acá veo un 29, bueno, pues hasta el 29 llego. Pero no me repitan, nada más háganlo una vez. ¿Para qué? Para que ustedes tengan un poquito más, les quede un poquito más entendible todo esto con lo que vamos a estar jugando durante 1 o 2 clases. Para mañana, entonces les mando la tarea, les digo cómo la quiero. Todas las tareas van a ser en computadora, todas, ¿sí? Las que yo les pida, van a ser en computadora, ¿sí? Y ya sería 2 tareas, esta les doy 8 días para que la hagan. Tan solo en el puro fin de semana lo pueden hacer, en el puro fin de semana. Pero bueno, mi materia no es la única que ustedes llevan. A lo mejor ya les están dejando tareas, por eso les estoy dando 15 días, 8 días de plazo para que me entreguen las tareas. Esta sería la segunda tarea, ¿sí? Entonces, quiero que el fin de semana se pongan duro a estudiar esto, porque el lunes que nos toca el lunes, ¿verdad? A nosotros. El lunes que nos toca, ya voy a empezarles a mostrar aquí un listado con ejercicios, ¿sí? Un listado con ejercicios. Y ustedes me los van a hacer ahorita en clase, bueno, el lunes en clase. Y por lista de asistencia, yo voy a ir preguntando para que me muestren en su cuadernito o eso, cómo lo hicieron. Que me digan cómo lo hicieron. Esas son participaciones que tienen que tener, ¿sí? Entonces, la tarea del fin de semana es estudiar. No son muchas letras, ¿sí? Ahora, por favor, antes de que se acabe el tiempo, anótenme los tips que les voy a dar para que no batallen a la hora de escribir sus letras. ¿Ok? ¿Listos todos para anotar? Sí. Ok. Bueno. Cuando utilice la A de alarma, cuando utilice la I de indicador, cuando utilice la R de registro, o la R de registro, o la R de regulador. La S de interruptor, o la S para decir seguridad. La A de alarma, indicador, registrador, seguridad. Espero que no se me vaya ninguna. Y le van a poner siempre con una letra grandota, siempre van a ir colocadas estas letras después de la variable de proceso, siempre.
La A de alarma, la I de indicador, la R de registro o de regulación, regulador. La S de interruptor o de seguridad. Siempre van a ir después, siempre, esa palabra, subrayenla, siempre va a ir colocada después de la variable de proceso. O sea que si yo tengo una alarma por baja presión diferencial, yo la estoy colocando después de mi variable. Que si yo tengo un transmisor indicador de temperatura, siempre la voy a poner después de la variable. A mí no me gusta utilizar la palabra, como luego viene ahí, en segunda posición, en tercera posición, porque si yo manejo esa palabrita de posición y les digo, la alarma va en segunda posición, siempre he visto que batallan en esto. Cuando manejo presión diferencial y yo les manejo posición, me ponen la P, la A y la D, y eso es incorrecto. Entonces, la alarma, el indicador, el registrador, o cuando hace la función de regulador, el interruptor, o cuando hace la función de seguridad, siempre van después de la variable de proceso, ¿sí? Para no equivocarnos. Ahora, la C de control, la C de cerrado, la T de transmisor. Si voy muy aprisa, ustedes me indican, por favor, para ir más despacio. Entonces, cuando utilizo la C de control, la C de cerrado, la T de transmisor, la B de válvula, la H de alto, la L de bajo, siempre se va a escribir al final. Esas letras siempre se van a escribir al final. Y fíjense bien, yo puedo tener un TC, controlador de temperatura, lo estoy escribiendo al final. Un TIC, controlador indicador de temperatura, lo estoy escribiendo al final. Puedo tener controlador indicador de presión diferencial, siempre la estoy escribiendo al final. Entonces, control o cerrado, transmisor, válvula, alto o bajo, esas letras siempre, de los siempre, se van a escribir al final. Ya sea que sean 2, que sean 3 o que sean 4 las letras que utilicen, siempre se van a escribir al final. Si ustedes me hacen caso y recuerdan o estudian esos conceptos, no van a batallar al colocar sus letras. Eso se los puedo asegurar. ¿Ok, criaturitas? ¿Alguna duda? ¿Se entendió lo que traté de explicarles? Sí, profesora. Todo claro. Ok. Cuando estemos dando clase y no se esté entendiendo, por favor, háganmelo saber. No quiero avanzarle y que ustedes se queden con lagunas. No me importa si el programa me da 1h30 y yo me tardo 3 días o 4 días para ver la simbología. Necesito, esto es sumamente importante, porque si no, no me van a saber interpretar los diagramas de tuberías de instrumentación. Entonces, si no se va entendiendo, háganmelo saber y yo me regreso o veo o busco videos, no sé, yo, así como ahorita que me compré mi pizarroncito, yo busco la manera de que el concepto quede lo más claro que se pueda. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Mis preciosos, Sí, me dio mucho gusto verlos, que tengan un excelente fin de semana, cuídense mucho, si salen a la calle, su cubreboca, toda la protección que puedan. Me dio gusto, que Dios los bendiga, nos vemos el próximo lunes. Mande usted. Una última duda rápida. Es con respecto a lo de las, ¿cómo se llama? Las reuniones del jueves que nos indicó que viéramos de 1 a 12, a 2:30.
Ajá. Tenemos que hacer el resumen y mi duda es cuándo los vamos a subir, ustedes las van a pedir o cómo va a ser Yo exactamente. se los voy a pedir porque la jefa de carrera, no sé para cuándo vaya a mandar pues un pequeño reporte porque se lo están pidiendo. Lo que quieren Resenhauser es la opinión de qué les pareció el video y realmente qué les pareció a ustedes. Bueno, los webinars son buenos, yo he estado desde septiembre, pero ahorita yo tengo otra duda con respecto a los compañeros que no podemos asistir, me incluyo yo. Los jueves tenemos alguna clase. Están viendo la parte de conseguir los videos, pero todavía no. No se Yo los preocupen. grabé, nos han les dicho, puedo ajá. mandar el link si quieren. Ah, ok. Manden el link Gracias. o yo ya pedí, como ya me inscribí, ya me hicieron llegar el video, yo se los voy a subir si quieren por Classroom, de eso no hay problema, ya pedí autorización y me dijo la maestra Miriam que no hay problema, a más aparte, hablé con mi alumno que está en Endesanhauser y que tiene un puesto directivo y me dice, no se preocupe, bueno, él me trata con mucho cariño, mi hermosa maestra, dice, no nada más eso, sino le voy a hacer llegar un montón de videos para que tenga herramienta para proporcionarles a sus chicos. Entonces, no hay problema, criaturas. Si sus compañeros no pueden, me avisan y yo les subo el video con mucho gusto. Pero Muchas guarden, gracias. consérvenlos Muchas porque gracias, van a servir. Que Dios los bendiga, que tengan bonito fin de semana. Nos vemos. Todo lo que